La Zona Cero. Es momento para los monográficos Zona Cero, recuperados afortunadamente para esta temporada 2002-2003, y hoy, por primera vez, las trillizas de oro se juntan. Aquí está Carlos Canales con su peluca. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, peluca del siglo XVIII, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras con tus ricitos de oro? Bien, no, la llevo empolvada y bien. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos las tres, ¿eh? Estamos aquí reunidos, al calorcito y eso, y vestidos de época. Exactamente. Bueno, y este monográfico Zona Cero parece que tiene el don de la eterna juventud. Parece que se ha convertido ya en un espacio inmortal, que ya lleva 5 temporadas en antena, y ya es un poco, pues, un poco Saint-Germain, ¿no te parece? Yo creo que sí. Porque ese es el propósito del Conde Saint-Germain, ¿no? Perdurar. Deberíamos nombrarlo nuestro santo patrón. El Saint-Germain, a pesar de que no ha llegado al santoral católico, pero sí hay una figura de Saint-Germain que es un maestro ascendido, perteneciente a la Gran Hermandad Blanca. Por lo tanto, aparte de la figura histórica, que es la que vamos hoy a debatir, también tiene ese componente espiritual, ese componente místico, y que todavía estaría morando en algunas partes recónditas del Himalaya, o que quién sabe si de Shambhala, ahí con su eterna juventud, pues protegiendo un poco los destinos de la humanidad y de vez en cuando dando sus mensajes proféticos, mistéricos y místicos a determinados canalizadores. De hecho, hay muchísima literatura editada por varias editoriales donde se habla de estos mensajes de Saint-Germain, pero Saint-Germain como maestro ascendido, ya como ser espiritual. Hoy nos rebajaremos un poco ese listón, sí. Iremos al Saint-Germain humano, al Saint-Germain del siglo XVIII, pero por supuesto hablaremos de esa dimensión inmortal que él hacía gala y que él consideraba que era auténtica, y algunos dicen que pudieron comprobarlo. Exacto. Hoy nos vamos a centrar en los asuntos terrenos, ese conde de Saint-Germain, XVIII, con esa facultad, la de perdurar en el tiempo, la de ser inmortal. Aunque bien es cierto, Carlos, que otros ya lo intentaron. En este caso, por ejemplo, de Ponce de León, ¿no? Claro que sí. Lo que pasa es que el conde Saint-Germain, aparte de la perdurabilidad que ha tenido en el mito occidental, aparece justo cuando tiene que aparecer. Aparece en un momento especialmente interesante para la historia occidental, la Ilustración, que es el siglo XVIII. El siglo XVIII, aunque ahora lo vemos tan lejano, ese siglo determina lo que va a ser nuestro presente actual. Son las luces. Claro, es donde se decide, donde se produce la gran lucha intelectual entre lo que va a ser el mundo occidental del futuro. Si va a elegir el camino de espiritualidad, la magia y el esoterismo, es decir, esa continuación medieval, o si por el contrario se va a empujar hacia la razón, la lógica y la ciencia, que es lo que finalmente eligió. Dentro de ese juego, las cosas no estaban tan claras como pudiéramos pensar ahora mismo, porque incluso los enciclopedistas tenían serias dudas sobre cuál era el camino correcto. En ese sentido, Saint-Germain, que aparece de la nada, ahora contaremos un poco la historia, aparece rodeado a sí mismo de personajes que son muy conocidos por la historia, por todos nosotros, como Cagliostro, del que hablaremos algún día, la reina María Antonieta, Luis XV, Casanova, que formaban parte de un mundo muy interesante y en evolución, en el cual se está determinando cómo se iba a regular el mundo del futuro. Lo curioso es que él hace de engranaje, porque él vive las dos épocas, dado que aunque teóricamente, y ahora lo contaremos, desaparece antes de la Revolución Francesa, aparece de nuevo después. Hay una película maravillosa que se llama La Princesa Prometida, que todos recordaréis, supongo, en la cual hay un personaje, el pirata Roberts, que en realidad es uno y muchos, porque todo el mundo se reencarna en pirata Roberts, es decir, alguien ocupa el puesto. Es decir, es posible que con el conde Saint-Germain ocurriera algo parecido, es una especie de émulo del pirata Roberts, y siempre hay alguien que es pirata Roberts, siempre hay alguien que es conde de Saint-Germain. Lo que pasa es que ser conde de Saint-Germain no es fácil, y ahora veremos por qué. Cuando hablas del pirata Roberts, ¿te refieres a...? Sí, al famoso pirata Roberts. ¿Famoso pirata Roberts? Sí, al famoso pirata Roberts. Al elegante, al distinguido. Al del venganza a la reinana. Que siempre había un pirata Roberts, porque cuando desaparecía aparecía otro nuevo. Al enamorado de los zapatos, al enamorado de la educación. Exacto. Entonces es tan gracioso en la película. Bartholomew Roberts. Claro, cómo reconstruyen lo de... que usted que es una vez, que yo soy pirata Roberts de profesión, ¿no? Sí. Siempre hay un pirata Roberts. Pues bueno, siempre hay un conde Saint-Germain. Siempre hay un conde Saint-Germain porque es necesario que haya un conde Saint-Germain, porque además el conde Saint-Germain ocupa la imagen que tiene que ocupar, la que corresponde al momento y al lugar. Es curioso porque, igual que aquel francés que aparecía siempre en las fotografías rodeado de gente importante, y que hacía apuestas y que sabía que trabajaba para gente, y siempre salía al lado del Papa, al lado de Gorbachev, al lado de Yeltsin. Bueno, pues el conde Saint-Germain siempre estaba donde tenía que estar. Estaba con Luis XV, estaba con Pompadour, estaba con María Antonieta, estaba con Federico de Prusia, y siempre aparecía en el momento oportuno al lado suyo. Y todos le consideraban aparentemente
Bueno, pues alguien conocido, que era normal estar al lado del conde de Saint-Germain. Eso es un verdadero despropósito. Y sin embargo ocurre, y está documentado, y es una de las cosas más curiosas que pero no se con ese nombre, ¿eh? Sí, bueno, no, ahora contaremos los nombres que aparecen. El conde de Saint-Germain siempre estuvo allí, es uno de esos personajes que aparece al lado de Napoleón en sus campañas, aparece a lo largo del siglo XIX, en el siglo XX, en la Primera Guerra Mundial, en los grandes momentos de la historia aparece un conde de Saint-Germain. Fíjate que es curioso, que además nunca lo hablo con Javier Sierra, que me llama la atención que en su última novela no apareciera el duque de Hompes. Que es él en Egipto. Bueno, pero estamos hablando del conde de Saint-Germain como si fuera nuestro tío, como si fuera un familiar, y yo creo que debemos ofrecer una visión real del personaje. La primera pregunta es obvia. Jesús, ¿existió un conde de Saint-Germain? Sí, existió alguien que decía llamarse Saint-Germain. Y cuando aparece en la escena pública casi es de repente. Aparte de lo que él cuenta, sus datos biográficos, que son los que aparecen recogidos en distintos libros, lo cierto es que la primera referencia que tenemos a un señor llamado Saint-Germain, el conde de Saint-Germain, es en la Viena de mediados del siglo XVIII. En concreto, en 1758, aparece una persona pulcramente vestido, elegante, con muchas joyas. O sea, alguien, en fin, con un aspecto muy juvenil, aparentaba tener 30 años en aquella época, aunque según su propia biografía debería tener 62, porque dice que nació en 1696, o sea que, como ves, ya a partir de ahí empieza a surgir esa aureola de misterio, y una aureola de misterio que él fomentando hábilmente, porque claro, él tenía que vivir de alguna manera y se rodeaba siempre pues de las personas, de la nobleza, que a él le podrían dar ese tipo de prebendas y de bienestar. ¿Cómo se rodeaba? Pues claro, aquí ya están los que consideran que fue pues un farsante, que ni más ni menos hacía trucos de magia y utilizaba la alquimia para proveerse, ¿no?, de incautos y enriquecerse a costa de determinados marqueses y otros condes, y los que piensan que realmente estamos ante una persona extraordinaria, con unas dotes por encima de la media, y de alguna forma lo acreditó. Entonces esa es la gran incógnita que siempre ha rodeado a Saint-Germain desde que aparece en 1758 hasta que oficialmente muere en 1784 en un pequeño estado, minúsculo estado alemán. ¿Qué ocurre? Que él empieza a tener participaciones muy activas en la vida pública, frecuenta los salones elegantes en principio de Viena, después se va a París, de hecho en Viena se encuentra con el mariscal francés de Belle Isle y le cura de unas ciertas dolencias. Bueno, pues a partir de ese momento se convierte en su mecenas, le lleva consigo a París, donde le pone a disposición un laboratorio para que realice sus experimentos alquímicos, supuestamente para convertir metales innobles en oro y para conseguir la piedra filosofal, el elixir de la inmortalidad. Tiene un encuentro con una famosa condesa de B, así se llama porque en algunas biografías no dicen exactamente quién es, pero es la condesa de B, a la que Saint-Germain dijo que la había conocido de niña. Claro, esta mujer, en fin, ya estaba metida en años, dice que era imposible porque Saint-Germain en ese momento aparentaba unos 40 años y que si hubiera sido verdad, el conde debería tener unos 100 años, a lo que Saint-Germain responde que tal circunstancia no era imposible. Y justo en ese momento hace una desaparición de esas misteriosas, muy al estilo suyo en los grandes salones, para crear otra vez la aureola de misterio, diciendo, ¿cómo este hombre? ¿Dónde es? ¿Quién es realmente? Y claro, cuando él encima contaba en las tertulias de salón, en estos salones tan lujosos en los que él asistía, contaba y afirmaba que era inmortal, que existía desde hacía siglos, que había conocido ni más ni menos que a la Sagrada Familia, que había estado presente en las bodas de Caná, y que siempre supo además que Jesucristo tendría un mal final, hasta el punto que según sus palabras le recomendó el día de Pascua que no saliera de casa porque iba a tener un percance, como así fue históricamente. Decía cosas tan increíbles como que él había propuesto que se canonizara a Ana, la madre de la Virgen, durante el siglo IV, algo bastante sospechoso en sí, porque hasta el siglo VI en un apócrifo no aparece Ana realmente como reconocida como la madre de la Virgen. Pero el hecho es que este tipo de pinceladas, de apuntes biográficos que él iba diciendo, sí creaban el efecto que él quería, que era generar esa expectación. Y por supuesto, la riqueza con la que él iba vestido, las joyas que ostentaba, daba la impresión de que no era un muerto de hambre, que algo tenía. Si eso le añadía sus habilidades personales, se sabe que tocaba el piano, que él con el violín rivalizaba con Paganini, que tenía una voz de barítono preciosa, que pintaba y esculpía pues como los grandes escultores.
Claro, todo esto decías, este hombre, desde luego, hay algo increíble, y por supuesto conocía un montón de idiomas, todos los idiomas casi de Europa, aparte de las lenguas muertas como el latín. Fíjate qué curioso. Algo de esto es lo que generó esa aureola que después poco a poco fue confirmando con otros hechos que iremos contando. Claro, quería contar dos incidentes en línea de lo que ha dicho Jesús como apunte complementario. Lo primero es verdad, es decir, es cierto, tocaba el violín con distancia, cantaba, era compositor, pintaba cuadros, además tenía una gran memoria y encima sabía psicometría, domesticaba animales, conocía abejas, es decir, podía domesticar serpientes y tenía un montón de conocimientos muy raros. Sí que es verdad que hablaba varios idiomas, de hecho se conoce con seguridad que hablaba francés, inglés, italiano, chino, árabe y sánscrito y aceptablemente el español. Entre los rumores que surgieron, y ahí es donde quería complementarlo de Jesús, hay dos muy interesantes. El primero decía que él era hijo natural, un bastardo de Ana de Neoburgo, que era la viuda del rey Carlos II de España, y que para protegerle ante el posible advenimiento de los Borbones al trono de España, se lo entregaron a un importante personaje de la época, que era el conde de Rákóczi, que era un noble húngaro de Transilvania. Era un bastardo de Carlos II. Sí, un bastardo de Ana de Neoburgo, de la viuda, no necesariamente de Carlos II de España. Es un caso muy interesante porque eso explicaría alguna de las cuestiones muy profundas de la relación del conde de Saint-Germain con Hungría. Es decir, la primera mujer del príncipe de Rákóczi era una dama húngara que se llamaba Teleki, que es la que aparentemente se encargó junto a la condesa de Gergi de educarle. De hecho, la condesa Gergi, cuando le conoce en Italia, dice que efectivamente que él era hijo de la condesa Teleki. Lo curioso, que es lo que le sorprende a ella, es que la había conocido hace 50 años, cuando era un niño, y aparentemente se seguía conservando joven, en tanto que ella había envejecido muchísimo. Pero bueno, ahora tenemos una biografía real, de un personaje real que existió, que tiene pues, muchísimos conocimientos, para gente que era extrañada por lo que cuenta. Eso bien puede pasar por la chaladura, ¿no?, de un loco. Es decir, bueno, pues aquí está diciendo que en el siglo IV... Sí, que había conocido a Jesucristo. Solo quería decir una cosilla, que es lo de Gower. Sí. La historia de Gower. Sí. Se sabe con seguridad que se contrató a un cómico inglés para suplantarle. Esto es importante, porque el cómico inglés que le habían contratado se le parecía mucho, personalmente, y es el que empieza a extender en ciertas cortes europeas la leyenda en torno a broma de que la conocía a Jesucristo, a Virgen María, a Poncio Pilatos. Gower desapareció de manera misteriosa, lo cual debe ser sorprendente, porque a partir de la desaparición de Gower, que llegó a ser un cómico muy afamado, sobre todo en toda la corte de Versalles, empezó a correr la sospecha de que el conde de Saint-Germain, que el conde de Saint-Germain ocultaba algo muy importante porque si no hubiera sido la forma normal de acabar con un impostor. En este siglo XVIII se empieza también a rumorear que el conde de Saint-Germain ha obtenido la fórmula de la eterna juventud, que por fin ha entrado en contacto con la alquimia más pura, ¿no? Exacto, y además se le implicaba en diversas sociedades secretas, también se decía que era masón, y ya digo que era una fama que muy bien bueno, pues promulgaba casi, ¿no?, y hacía extensiva él con sus rumores. Y claro, él, recordemos que se codeaba con lo mejorcillo de la sociedad, en concreto en Francia, conoce a Madame de Pompadour y a través de ella al rey Luis XV. Y a partir de ahí, toda la influencia mediática que tuvo este hombre. Bueno, pero está ahí la historia de un personaje curioso. Exactamente. ¿Cuándo empieza la historia del personaje de leyenda? Bueno, pues, muere. Realmente cuando muere, ¿no? Pero se lo vio muerto. Claro, sí, es lo que te voy a contar. Alrededor de eso hay gente que le ataca un poco y que intenta desmitificarle. Uno de ellos es Casanova, el bello Casanova, ¿no? Está picado simplemente. Tiene un encuentro, más bien un encontronazo con él. Y hay una curiosa anécdota, un poco para demostrar esas habilidades de las que hacía gala Saint-Germain. Se cuenta que en una ocasión toma una moneda de 12 centavos, estamos hablando del conde Saint-Germain, las pone a una llama y cuando se enfría se la da a Casanova. Entonces este constata en ese momento que es de oro puro. Pero no se lo cree, y dice al conde que la ha cambiado, que esa no es la moneda primera que él vio. Y el conde le contesta: el que duda de mis conocimientos no merece hablar conmigo. Y se marcha otra vez. O sea, cada vez que hace una de estas frases lapidarias, se marcha. ¿Cuándo empieza a surgir esa fama? Evidentemente, a raíz de este tipo de personajes conocidos, muy influyentes en la época, como era Voltaire. Fíjate que Voltaire, en una carta dirigida a Federico el Grande, dice de Saint-Germain, dice: el conde es el hombre que nunca muere y que todo lo sabe. ¿Qué ocurre? Cuando muere oficialmente, vamos a decir así, el 27 de febrero de 1784, en Spenford, en Prusia, en Schleswig, en la residencia del príncipe, el conde Hesse-Kassel. Bueno, pues ahí, sencillamente, la muerte es tan misteriosa que se le entierra en una lápida con un epitafio muy concreto que dice algo también bastante llamativo. Dice:
Dice el epitafio: aquel que se hizo llamar conde de Saint-Germain y Weldon, y sobre el que no existen otras informaciones, ha sido enterrado en esta iglesia. Claro, ¿qué ocurre? Estamos hablando de 1784, pero es que al conde se le ve en 1785 en una conferencia muy importante junto a la reina Caterina de Rusia, y en 1793 se le aparece al amante del rey, Jean de Barry, y en 1920 al obispo Leadbeater, que es uno muy entroncado un poco con la teosofía, pues habla con el conde de Saint-Germain, o dice que habla con él, en Roma, y así consecutivamente hasta la última aparición que yo tengo constancia, que es en los años 70 del siglo XX. Claro, ¿quién era? ¿Era realmente el pirata Robert? ¿O eran distintos personajes apropiándose de la fama de...? Lo único que consta, a él una vez le preguntaron de dónde era, pues sí, probablemente se lo había muchas veces, porque había tantas dudas debido a los idiomas que hablaba y la calidad de sus acentos que se dudaba mucho. Es decir, lo único que estaba claro es que era una persona que viajaba. Pero la hermana, Amelia, que era la hermana del rey Federico II de Prusia, Federico el Grande, él muere en Prusia, como acaba de decir Jesús, en Silesia, le preguntan ¿de qué país es usted? Y la respuesta es muy curiosa por enigmática, porque dijo: soy señora de un país que por lo soberano jamás ha tenido hombres de origen extranjero. Es un juego de palabras interesante, puesto que es imposible jamás tener hombres de origen extranjero. Entonces la verdad es que eso ya dejaba enormes dudas sobre él. Lo que pasa es que era tan conocido, porque se movía en ambientes muy altos, que su imagen sí era popular. Por eso, cuando en la batalla de las pirámides se le aparece a Napoleón, ¿va a la expedición? Se presenta como un señor húngaro, el duque de Hombes. Es decir, a nadie le extraña. Es decir, oye, es igual que Saint-Germain. Es decir, incluso en las conversaciones acaban diciendo, bueno, pues será Saint-Germain. Aquel que, al parecer, obtuvo la fuente, la información necesaria para tener una eterna juventud, y que, según nos cuenta Jesús Callejo, la última vez que se apareció fue en los años 70 del siglo XX. A lo mejor es necesaria su aparición en el siglo XXI para que impulse alguna acción. Y en televisión, en la televisión francesa. Bueno, dijo. Bueno, pues hemos sabido algo más acerca de la enigmática vida del conde de Saint-Germain, aquel del que nada se sabía. Gracias, Jesús Callejo. De nada, me voy con la capa. Gracias, Carlos Canales. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.